voy a dar la palabra al doctor Ángel Pérez Gómez, catedrático de la Universidad de Málaga, que nos hablará de comprender y transformar la enseñanza 20 años después. Retos educativos para una época de complejidad, incertidumbre y posverdad. Fijaros que ahora empieza esta segunda parte que decía yo de denuncia y anunciación. Después, posteriormente, le pasaré la palabra a Pepe Jimeno. Con lo cual, cuando quieras, Ángel. Muy buenos días a todas y a todos. Ilustres autoridades, amigas, amigos, querido Pepe. Desearía expresar en primer lugar la satisfacción que siento al compartir este acto, que es un momento de reconocimiento y distinción a la imponente trayectoria de nuestro querido amigo Pepe. Quisiera por ello expresar mi más sincero agradecimiento al Foro y a la Facultad de Filosofía y Ciencia de Educación por invitarme a formar parte de este emotivo evento. Permítanme felicitarles también por la elección del formato para este homenaje. Se pretende honrar a Pepe de la mejor manera posible y del modo que considero que más le satisface, mediante una jornada de diálogo académico sobre los desafíos y propuestas educativas en el límite de nuestro pensamiento y de nuestra práctica. Con frecuencia, Pepe y yo hemos celebrado la inmensa suerte de habernos encontrado al inicio de nuestra carrera académica ya en 1974, en el escenario en ebullición de la Universidad Complutense de Madrid. Fruto de ese caminar acompañados es el libro Comprender y transformar la enseñanza que publicó Morata en 1992 y que encaja perfectamente con el planteamiento y el propósito de este acto. Para mí supone un hito muy significativo en nuestra entrañable y fructífera cooperación académica y profesional. Comprender y transformar la enseñanza suponía para nosotros un cambio de mirada, un giro sustancial en la cultura pedagógica dominante. Proponía fortalecer una pedagogía educativa en todas sus dimensiones y desde diferentes ángulos y perspectivas, desafiando las concepciones convencionales a la luz de las investigaciones e innovaciones educativas nacionales e internacionales más relevantes, sobre todos los aspectos que inciden en el proceso educativo, el currículum, enseñanza, las concepciones epistemológicas, estrategias y métodos de investigación, las formas de evaluación, la función docente, la formación del profesorado, las políticas y prácticas educativas. El libro se convirtió rápidamente en un manual de consulta para educadores y con el tiempo se ha ido consolidando como una obra de referencia en el ámbito de la educación. Ha alcanzado la 12ª edición, ha sido traducido al portugués en 2008 y ha recibido más de 7.000 citas académicas. Pero ¿qué ha ocurrido 32 años después? Nuestra aportación de aquella época era obviamente hija de un contexto social y educativo sin Internet, sin redes sociales, sin teléfonos móviles, sin inteligencia artificial y en un entorno político-económico tan diferente y bien distinto. Vamos, otro mundo. Todo ha cambiado en el panorama mundial en breve espacio de tiempo. La caída del muro de Berlín, el atentado contra las Torres Gemelas, la crisis financiera y la gran recesión de 2008, la llegada de Donald Trump al poder, la pandemia universal, la guerra en parte de Europa, la globalización y el desarrollo de las inteligencias digitales generativas, la incipiente revolución cuántica, tan incomprensible como asombrosa, así como el auge de las ideologías neofascistas y el incremento de la polarización y la crispación política. La toma del Capitolio en Estados Unidos, las instituciones parlamentarias en Brasil. Nunca se había evidenciado tanta volatilidad, dispersión e incertidumbre en todas las variables económicas, sociales y políticas en un intervalo tan breve. ¿Cómo comprender y transformar la enseñanza 30 años después, en este escenario y en este contexto en el que nos encontramos? A mi entender, la creciente complejidad, la extrema desigualdad, el cambio acelerado y la magnitud de las oportunidades y los riesgos del mundo actual en la era digital requieren el desarrollo en toda la ciudadanía de recursos y capacidades cognitivas y socioemocionales también complejas y de nivel superior. Porque, ¿cuál es la función de la pedagogía, a mi entender?
Para mí una pedagogía realmente educativa, que se supone favorece la autonomía y el desarrollo de la personalidad de cada sujeto, de todos, sin excepción, es la ciencia y el arte de ejercer la influencia sobre el aprendizaje y el desarrollo del aprendiz, precisamente para ayudar a que el sujeto humano descubra, identifique y autorregule conscientemente y de forma libre los influjos múltiples que recibe. Por ello es necesario identificar y entender con precisión la naturaleza compleja de esta época y de los influjos de esta época pospandemia, global, digital. Es cierto que llevamos ya más de 20 años habitando la denominada era de la información, cuya evolución actual, con sus luces y sus sombras, en poco se parece a las prometedoras expectativas iniciales. Desde la universalización de Internet y las redes sociales, la información compone la atmósfera simbólica que rodea la vida del ciudadano contemporáneo y mucho más la de nuestros infantes y adolescentes. Para bien y para mal, de una manera claramente desregulada, horizontal, sin mediaciones expertas ni instancias críticas intermedias. ¿Seremos nosotros en la escuela esa instancia crítica intermedia? Esta atmósfera fundamentalmente anónima y opaca, aun siendo homogénea, no es neutral. Difunde prioritariamente, sin explicitar, un modelo dominante de entender la vida humana y las relaciones con los demás y con la naturaleza, conforme a los intereses y propósitos del statu quo político, económico y social. En definitiva, a mi entender, habitamos en la actualidad una época sobresaturada de información, potencialmente muy rica en conocimiento y muy pobre en sabiduría. En esta era cabe destacar 3 retos que creo que no dudamos ninguno de nosotros, educativos prioritarios para la formación de los ciudadanos. Desarrollar la conciencia ecológica para potenciar el cuidado de la naturaleza y evitar el desastre climático que parece inevitable. En segundo lugar, cultivar la conciencia social para superar las escandalosas desigualdades económicas que están provocando la indignación y el conflicto social. Y en tercer lugar, promover el cultivo de la sabiduría, el desarrollo de la personalidad autónoma e informada de todos y cada uno de los sujetos humanos, grupos y colectividades. Pues bien, entre otros muchos, 2 fenómenos y procesos me parecen de especial relevancia en el cultivo de esta sabiduría del sujeto del siglo XXI. El rescate de la atención y el cuidado y cultivo de una identidad solidaria. El secuestro de la atención. Entendida la atención como el conjunto de mecanismos mediante los cuales el cerebro selecciona la información, la amplifica y la procesa, supone realmente la toma del control de nuestra mente, enfatizando lo que consideramos importante y suprimiendo lo irrelevante. Pues bien, en la era digital del acceso fácil y ubicuo a la información más rica y actualizada, la atención personal y grupal se ha convertido en un recurso escaso y valioso, que se disputan las plataformas y redes sociales porque literalmente viven de ello, de captar y retener nuestra atención y fundamentalmente la de nuestros infantes y nuestros adolescentes. Las pantallas y las redes sociales se han convertido con demasiada frecuencia en monstruos atencionales que invaden y colonizan nuestra mente. Como advierten ya múltiples estudios e investigaciones, esta atmósfera de distracción, multitarea, velocidad e hiperestimulación está creando en nuestra cultura una tormenta perfecta para la degradación cognitiva y emocional, dentro de la cual nos movemos como marionetas consideradas ingenuamente autosuficientes. ¿Cómo se produce este secuestro y esta colonización, a mi entender? En primer lugar, por la enorme eficacia de la manipulación. La canalización de los influjos digitales cada día parece más eficaz, porque se lleva a cabo con macrodatos y estrategias de inteligencia artificial más y mejor informadas, sofisticadas y complejas, capaces de personalizar la influencia al apoyarse en los rastros que cada ciudadano en su vida cotidiana va dejando en las redes, en las plataformas y en las interacciones con el Internet de las cosas. Es cierto que siempre hay grados de libertad e indeterminación, pero al otro lado de la pantalla,
Hay miles de ingenieros especialistas que trabajan en nuestra contra, estimulando la dependencia y la adicción, difundiendo de forma tácita creencias y valores, así como incitando comportamientos. Recordemos el escándalo protagonizado por la empresa Cambridge Analytica hace bien poco. ¿Cómo si no explicar, por ejemplo, los sorprendentes comportamientos electorales que se están produciendo en la mayoría de los países en la última década? En segundo lugar, porque alimentan una identidad tribal, el sesgo de confirmación y el narcisismo cotidiano. El narcisismo ya supone una tendencia bien nutrida en el sujeto individualista que ha introducido la ideología y la economía liberal en nuestras últimas décadas. Pero conviene destacar que las redes sociales, por su gramática operativa, promoviendo los likes, corazones, aplausos, filtros de belleza, gratificación inmediata, como elementos constitutivos de su éxito, inducen y estimulan de manera intensa y singular el desarrollo de comportamientos egocéntricos, vanidosos y narcisistas. El narcisismo supone, a mi entender, una forma de corrupción de la atención, pues dirige el foco del sujeto solo hacia sí mismo, su propio ego y el de su tribu, descuidando la escucha, la empatía y el cuidado del otro. Este narcisismo digital converge con la tendencia que potencian los algoritmos de las redes sociales de refugiarse en burbujas o cámaras de espejo. Estas burbujas alimentan el sesgo de confirmación por el que solamente atendemos a los mensajes, noticias y opiniones que confirman nuestras creencias y convicciones. En tercer lugar, por la naturaleza pre- o subconsciente del procesamiento cotidiano. No podemos olvidar que la mayoría de este procesamiento cotidiano de información, además de superficial, limitado y egocéntrico, es fundamentalmente pre- o subconsciente. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok nos enseñan de manera persistente, tácita y sutil que el mundo es rápido, que tiene que ver con superficies y apariencias, que las gratificaciones son inmediatas, que debe entenderse en afirmaciones breves, simples, de 280 caracteres, que lo más importante es el valor de cambio y no el valor de uso de los mensajes, que lo realmente decisivo es el volumen de aceptación de tus sugerencias breves, simples y veloces. Pero paradójicamente, esta realidad social y cultural tan sofisticada, compleja y cambiante, en la que habitamos, solo puede ser entendida, cuestionada y transformada en su complejidad, adoptando precisamente los criterios opuestos a Twitter y a TikTok. Requiere concentración, requiere reflexión, silencio, parsimonia, debate y deliberación compartida. En cuarto lugar, porque el narcisismo tribal está fomentando la polarización política y la posverdad mediática. Es necesario destacar la relevancia tóxica de la confluencia de dos tendencias sociales, la polarización ideológica y la normalización de la posverdad. Demasiada gente pasa la vida bailando al son de unos algoritmos que recompensan el ocio, el odio y la furia, y que penalizan la compasión. La gente parece cada vez menos empática, más enfadada y más hostil a medida que se incrementa el uso de las redes sociales en el clima político en que nos encontramos. Además, conviene no olvidar que las noticias falsas y catastróficas se propagan mucho más deprisa que las noticias verdaderas y constructivas. Estrechamente entrelazado con estos procesos de polarización y exaltación tribal, se propaga el preocupante fenómeno de la posverdad. La extensión de este fenómeno como una tendencia casi normalizada en la propaganda política y en la publicidad comercial, así como su notable eficacia amparada en la sofisticación de las inteligencias artificiales para producir deepfakes, deformar los hechos con imágenes artificiales y borrar las barreras entre la verdad y la falsificación, convierten la manipulación en un fenómeno decisivo, sutil y cotidiano. La necesidad de una pedagogía educativa para ayudar a reconstruir los automatismos. Parece obvio que decisiones tan trascendentes para nuestra vida como el gobierno de las redes sociales, el despliegue y utilización de las inteligencias artificiales, no debe delegarse en corporaciones tecnológicas privadas, no elegidas democráticamente,
Por ello, como reto político inaplazable, parece cada día más urgente, como reclama la reciente Carta de los Intelectuales, acelerar drásticamente la configuración de sistemas sólidos y democráticos de gobernanza mundial para regular el inmenso poder de influencia en manos de oligopolios digitales privados, prohibir el capitalismo de la vigilancia y regular la gestión de los macrodatos. ¿Y el reto educativo? ¿Qué nos exige a nosotros, como maestros, como pedagogos? Habitando este escenario de multitarea, hiperinformación y adicción a las pantallas, es comprensible que el aprendiz, el infante, adolescente o adulto, tenga dificultades para concentrarse, para reflexionar, para discernir y tomar decisiones sensatas y saludables. Aquí se sitúa, en mi opinión, el compromiso principal de una pedagogía actual, educativa. Asumir de manera intencional y sistemática la responsabilidad de ayudar a que cada sujeto, cada estudiante, identifique y, en su caso, reconstruya de manera consciente, libre e informada el complejo de recursos subjetivos de comprensión y acción, cualidades o competencias, que ha adquirido en su vida cotidiana y que incluyen conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores. En concreto, lo que realmente importa en educación no son sujetos atiborrados de información. Aun siendo fundamental, ni siquiera es suficiente que conozcan teóricamente los conocimientos y habilidades críticas o creativas, sino personas que libre y conscientemente sientan, piensen y actúen de modo informado, crítico, ético y creativo. Para ello me parece imprescindible comprender el funcionamiento del cerebro, sus múltiples y decisivos sesgos y heurísticos. En la larga trayectoria en su vida cotidiana, los sujetos humanos vamos construyendo, por lo general, recursos subjetivos muy útiles desde el punto de vista asistencial y operativo, pero muy pobres desde el punto de vista epistemológico, saturados de contradicciones, lagunas, prejuicios y estereotipos. Son inevitablemente parciales, imperfectos y efímeros, y muchas veces erróneos y tóxicos. Con mucha frecuencia nos engañan los sentidos, el cerebro y la cultura dominante que nos rodea. Por ello es tan decisiva como laboriosa la intervención pedagógica que promueva la reconstrucción consciente, cognitiva y socioemocional de este conocimiento operativo, automático y preconsciente. Pero ¿cómo reescribir nuestros hábitos y programas satisfactorios, insatisfactorios, sesgados, cuando constituyen las herramientas cognitivas y socioemocionales que filtran nuestra percepción, nuestra interpretación, la toma de decisiones y actuación? Reconstruir estos recursos requiere mucho más que la memorización de contenidos o la mera exposición a intercambios declarativos. Requiere además vivencias y reflexión, la capacidad de experimentar el estado de flujo para concentrarnos en el sentido de las cosas que hacen que merezca la pena vivir. Recuperar la atención como el arte de la presencia, para gobernar nuestro deseo y nuestro tiempo, para ejercer nuestras prioridades, planteando la singularidad de nuestro proyecto de vida. Con este propósito, el primer compromiso pedagógico será ayudar a resistir el tsunami de distracciones, abrir paréntesis, proponer pausas y detener los influjos de una manipulación programada y automatizada omnipresente. Abrirnos al asombro, a lo inesperado, a captar y atender la novedad, lo singular, los matices, la diversidad, a captar y atender la novedad, a aprender a escuchar, a dudar, a esperar, a dialogar y argumentar, a celebrar la diversidad y respetar la discrepancia, a desarrollar la sensibilidad ante los problemas de la vida cotidiana, a abrir los corazones y la mente, pero la atención, como la mayoría de los hábitos educativos fundamentales, no se enseña de manera fácil, se ejerce, se aprende mediante el ejemplo, la vivencia, la reflexión y la práctica. Con ese propósito, la metacognición, la reflexión, la meditación, el contraste, el diálogo, la experimentación creativa, la autorregulación son procesos privilegiados en pedagogía.
Pero son bellas estrategias y propuestas pedagógicas vacías y estériles si no somos capaces de construir el escenario, el contexto cultural propicio en el aula, en la escuela y en la comunidad educativa, siendo conscientes de su evidente naturaleza contracultural. Para construir este escenario parece más necesario que nunca que docentes y discentes aprendamos a cooperar de manera sincera, a sumergirnos juntos en el complejo, incierto y misterioso río de la vida para apoyarnos, cuidarnos y potenciarnos mutuamente como la mejor estrategia para vivir la grandeza y la miseria de la vulnerabilidad individual y colectiva. Unas palabras sobre nuestro compromiso pedagógico como formadores de docentes. A mi modo de ver, uno de los retos fundamentales para nosotros en la actualidad es potenciar y resituar la pedagogía educativa. Mientras exista educación, existirá pedagogía, para bien o para mal. Porque es la ciencia y el arte de indagar y experimentar formas distintas de ejercer la influencia, de pensar y hacer la instrucción, la socialización y la educación. El dilema, a mi entender, no está entre pedagogía y antipedagogía, sino en discernir y experimentar qué tipo de pedagogía favorece mejor el desarrollo de las cualidades humanas que consideramos todos democráticamente como valiosas. Ni apocalípticos tremendistas, como los antipedagogos recalcitrantes, ni integrados, iluminados o visionarios llamados ellos solos a redimir la humanidad mediante ilusas propuestas pedagógicas sin legitimidad ni fundamentación requeridas. La historia de la pedagogía está cuajada de tendencias dogmáticas excluyentes que ignoran y desprecian la pluralidad constitutiva de los fenómenos y procesos humanos considerados educativos. La pedagogía educativa, a mi entender, al sumergirse en un universo epistemológico plural y complejo, abarca las ciencias, abarca la filosofía, abarca las humanidades y abarca las artes. Y no podemos olvidarnos de ninguno de esos ejes fundamentantes. Debería asumir, por tanto, la actitud de modestia epistémica y de la virtud de la humildad. Una manera de pensar el territorio completo del conocimiento humano, incorporando lo conocido, lo desconocido, lo incierto, lo posible, lo ambiguo y lo incontrolable. Una pedagogía educativa contemporánea, nueva y o clásica, requiere promover una práctica vivencial y reflexiva, de modo que no quede reducida ni a adquirir patrones de acción sin crítica teórica, ni a adquirir formulaciones teóricas fragmentarias y descontextualizadas al margen de los procesos eficaces de acción. Ni episteme sin pazos, ni pazos sin episteme, sino un proceso integrado y complejo de ethos, pazos y episteme. Bueno, Pepe, creo que este es el reto que aparece en el horizonte después de tantos años de las hermosas experiencias que hemos compartido. No voy a repetir aquí la laudatio que con tanto cariño y respeto te dediqué hace ya 13 años, con motivo de tu doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga, aunque la reitero y la reafirmo en toda su extensión. Aludiré, no obstante, a algunos aspectos de nuestra vida académica compartida que me parecen relevantes. Desde 1974 hemos navegado una travesía vital y académica muy compleja, excitante y afortunada, sacudidos y espoleados por los mismos y bien destacados acontecimientos estelares, tiempos grises y oscuros en los coletazos de la dictadura, participación ilusionada en movimientos de contestación política y renovación pedagógica, gratamente sorprendidos por el vendaval de mayo del 68, tiempos de esperanza por la apertura a Europa y la transición a la democracia, primer y largo gobierno socialista y escarceos de colaboración política con el Ministerio y con consejerías de educación, compromiso universitario con luces y sombras en la formación de docentes y, de manera especial, la colaboración solidaria con los docentes de América Latina. ¿Qué hemos aprendido en este complejo y fascinante viaje? O mejor, siendo sincero, ¿qué he aprendido de ti y qué he aprendido contigo, Pepe? Aprendimos juntos a eludir el regusto cansino de la hipérbole y la arrogancia, a evitar el dramatismo o la euforia vacía, los dogmatismos y las modas,
Aprendimos un sano escepticismo aplicado en primer lugar a nosotros mismos para intentar superar la inevitable vanidad que respiramos en el prematuro éxito académico y político que nos rodeó casi desde el comienzo de nuestra vida universitaria. Aprendimos principalmente de los primeros años en Madrid y en Salamanca a disfrutar la pasión por una educación de calidad, codo con nuestros estudiantes. Aprendimos después a utilizar y dejarnos utilizar políticamente, dentro de ciertos límites, por causas dignas, a sabiendas de que cada cesión dejaba una huella inevitable y que tendríamos que aprender a curar. Aprendimos que la realidad educativa es compleja y requiere cambios lentos y en profundidad, desde un abordaje plural, holístico, paciente y esperanzador, apelando siempre a la participación y compromiso de los implicados. Aprendimos con dolor que la historia no es un sendero lineal y progresivo, sino un proceso retorcido, con idas y vueltas y a veces importantes movimientos de involución. He aprendido con el tiempo algo sustancial en pedagogía, que la racionalidad que explica y fomenta el entendimiento humano no puede reducirse a la pura lógica de la argumentación, incluso crítica. Requiere de manera decisiva una forma de convergencia o resonancia emocional. Cada día nos hemos sentido más lejos de sectarismos ramplones de todo tipo y de militancias verbosas que enuncian los discursos de lenguajes grandilocuentes y vacíos, acompañados de prácticas hipócritas y contradictorias. He aprendido a tu lado la honestidad y la búsqueda de coherencia, así como que la simplicidad sincera y abierta convierte lo ordinario en sorprendente. Nunca fuimos capaces, o al menos yo, de poner en práctica de manera suficiente nuestra convicción intelectual, que muchas veces discutimos, de que la exigencia permanente de la cooperación humana constituía el proceder pedagógico más decisivo y valioso, y que empezaba por nosotros mismos, en las facultades de educación. De aquella laudatio me apetece rescatar los siguientes párrafos. Creo poder afirmar sin riesgo que el profesor Gimeno Sacristán es uno de los autores en lengua castellana sobre pedagogía y ciencias de la educación más influyentes de las 2 últimas décadas del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. En el capítulo de premios, de manera muy rápida y con decoraciones, merece destacar el Premio Extraordinario de Fin de Carrera, el Premio Nacional a la Investigación Educativa en 3 ocasiones distintas, la encomienda de Alfonso X el Sabio al Mérito Educativo concedida por el Ministerio de Educación, la medalla de oro al Mérito Educativo por la Comunidad Autónoma de Aragón, el nombramiento de doctor honoris causa por varias universidades, la de Málaga, la de San Luis en Argentina, la Católica de Valparaíso de Chile, la medalla de oro de la Universidad de Chile, Premio Latinoamericano y Caribeño de las Ciencias Sociales. Puede decirse que el profesor Gimeno es un sujeto a nivel personal poco convencional y reacio al encasillamiento, adusto en la apariencia y socarrón y entrañable en su trato cercano. Un intelectual libre y comprometido, abierto a lo nuevo y seducido por el pozo de lo viejo. Alérgico a las modas y distanciado de los fáciles arrebatos y de las corrientes ingenuas. Libre y comprometido porque se manifiesta interesado por todo y a la vez distanciado de todo. Un ilustrado del pensamiento pedagógico que sabe navegar con dignidad en las turbulencias de la posmodernidad. Ha dotado al discurso pedagógico en nuestro contexto de la coherencia, rigor, crédito y atractivo del que carecía hace unas décadas. Ha ayudado a construir un relato comprensible y potente de modernidad, compromiso social, rigor intelectual, sensibilidad humana y apertura de horizontes. Gracias, Pepe, por haber dedicado toda tu extraordinaria vida académica a buscar el sentido de las cosas, criticar de manera valiente los despropósitos y abrir nuevos caminos al pensamiento pedagógico y a las políticas educativas que se proponen construir un mundo más habitable y más justo. Ya voy concluyendo. Gracias por haberme ofrecido de manera tan generosa tu amistad sincera
y el privilegio de acompañar tu devenir, tu caminar y de caminar juntos para sumergirnos en el asombro del descubrimiento y acompañarnos y apoyarnos en los momentos de decepción. Querido amigo, ilustre compañero y maestro, una vez estamos convocados en la medida de nuestras posibilidades y desde otra atalaya a repensar y reescribir, comprender y transformar la enseñanza 30 años después. A continuar esta apasionante, a veces pesada y siempre interminable y fascinante tarea para ayudar a recrear y difundir el amor por el saber, el amor por la educación y el amor por la humanidad. Un inmenso abrazo con todo mi cariño y con la inmensa alegría de celebrarlo y disfrutarlo juntos. Muchas gracias. ¿Quieres ir al gato? ¿Necesitas? No hay descanso. Tiene la palabra nuestro excelente maestro de ceremonias. Espérate un poco. ¿Solo uno o te saco más? Ya vale con este. Es que llevo varias chuletas alternativas. Mira. ¿Se escucha bien? Se escucha, ¿verdad? Yo me estaba imaginando el diluvio universal, que también vendría la sequía que tenemos, y yo me veía como la palomita que está con la rama de olivo esperando a que escampe para aterrizar en tierra. Yo creo que el terreno está revuelto ya. Ahora voy a ver qué hago yo después de esta hecatombe que nos anuncia y que hemos padecido, y parece que inevitablemente lo tendremos que hacer. Bueno, tengo que decir antes de nada que muchas gracias por vuestra atención, por la de las autoridades presentes y las que no han podido estar como tales representantes del EASE, el Ministerio de Universidades, que bastante mal lo tiene, y a todos aquellos que con mi beneplácito han pasado por nuestras aulas y han dado nombre a nuestros estudios y a nuestras pasiones. Y pido también una gracia para los compañeros que al otro lado del Atlántico están ahora escuchando estas palabras, y supongo que lo harán con mucho gusto, y espero darle caña, porque mi función en la historia creo que es incordiar y no tanto construir, porque primero hay que destruir para después resucitar a lo que nos anuncia los profetas de la nueva era, de los nuevos tiempos. Pensaba hablar de 4 o 5 tópicos que tienen relación entre sí, pero que pueden verse en ellos capítulos enormes de la teoría y de la historia del pensamiento. Estoy en una situación personal de revisar mi pasado, y lo he hecho con motivo de, no hago ya publicidad, con motivo de un libro que saqué hace poco que no tiene nada de nuevo, porque es recopilación de 30 artículos que he publicado en la revista de Pedagogía durante 30 años, y al final he sacado una conclusión desastrosa. Los podía haber escrito ahora y nadie adivinaría que son de ahora y no de hace ya unas décadas. Estamos encontrándonos con los mismos problemas de siempre, que son los básicos y son de los que huimos normalmente en nuestras diatribas y en nuestros quehaceres académicos. Estamos pasando por una etapa donde no sabemos muy bien a dónde vamos, aunque parece que el sistema educativo marcha por sí solo con el automático puesto y sin que nadie le estorbe el camino. Creo que los temas que merece la pena reflexionar para ponerse un poco en serio son lo que significa la escuela pública, mejor dicho, la educación pública, porque yo creo que son dos cosas diferentes. Hay escuelas públicas que no son públicas y hay escuelas no públicas que son públicas. Y estos matices son importantes porque detrás de ellos está la verdadera sustancia del pensamiento educativo.
La educación pública tiene unas exigencias y esas exigencias vienen determinadas por lo que supone admitir que los derechos fundamentales tipo de la educación tienen la misión de revolver toda la porquería social que nos rodea y toda la mala acción que somos incapaces de no tolerar para que vivamos en un ambiente más sano. La educación pública es un invento, esto es un invento, no tiene realidad en la práctica, tiene algunos principios de la educación pública, proyección sobre las prácticas, pero la educación pública no existe. La queremos que se manifieste entre nosotros y trabajemos por ella, porque si no ya estaría hecha. Y eso está muy lejos de verse. Tengo otro segundo punto. ¿En qué medida el aceptar el derecho a la educación, que es una máxima fundamental del pensamiento político de ahora y de hace bastantes años, y que ha sido leitmotiv de los movimientos de renovación educativa que en distintos niveles del sistema educativo han afianzado su naturaleza y su forma de ser? La educación pública es la educación que es para todos, y este dicho tan sencillo, bueno, me he olvidado decirte, Paco, que actúes de moderador y me cortes, sí, porque si no yo me embalo y después no me soporta el personal. Entonces avísame cuando falten 5 minutos a mi intervención. La educación pública ha sido el cobijo de la pedagogía progresista y en España, lamentablemente, sigue siendo un leitmotiv de las luchas sociales. Últimamente está calmado el personal y el ambiente, ya no existe, yo me alegro, pero algo debe pasar cuando se está apreciando que el fracaso escolar ya no existe. Y el fracaso escolar es el fracaso del proyecto de modernidad de la educación pública. El fracaso escolar parece que ha sido una cosa inevitable, que ha pasado por nuestros despachos y por las aulas sin causar ningún desperfecto en la complicada vajilla que constituye la práctica educativa. He meditado sobre dónde encontrar las raíces para apoyarse en una serie de toma de decisiones y de acciones que conviene establecer en el plano político, en el plano organizativo y en el plano didáctico. Estoy refiriéndome al artículo 27 de la Constitución, que la Constitución constituye la forma más inmediata que tenemos los pedagogos, los padres de familia, los sindicalistas y cualquier persona que se asome al territorio educativo. El artículo 27 expresa el sentir y las buenas directrices políticas para nuestro sistema educativo. Es un artículo que fue, como recordaréis los que peináis alguna cana, igual que yo, es un artículo que centró el debate político en un ambiente sumamente conflictivo, reivindicativo, legalista. El artículo 27 fue el efecto del consenso, se dice, yo lo pongo entre comillas, entre las fuerzas de centro de políticas y la izquierda del PSOE. Yo que he vivenciado durante mi vida académica 3 reformas, la del 70, la del 64, la LODE del 85 y ahora últimamente las siglas se suceden con tal velocidad que he decidido no aprenderlas. Sé que le llaman leyes, es que es difícil encontrar un nombre genérico y que sea útil para hablar de estas cuestiones. El artículo 27 dice textualmente, en el primer punto, os recordaré que es el artículo más largo de toda la Constitución, es decir, la Constitución recaba las ansias de transformación más prolijas, abundantes y provechosas. El artículo 27 se dice que fue obra del consenso y esto es una verdad falsa, o sea, una falsa verdad,
porque lo que hubo es cabreo, abandono de la ponencia por parte de Peces Barba, luchas con las fuerzas del centro que eran tipo Óscar Alzaga y toda esta gente que marcaron un sello fundamental en el porvenir de este país. Pero el artículo 27 tiene un apartado primero que dice: todo ciudadano tiene derecho a la educación, y a punto y seguido dice se reconoce la libertad de elección. Entonces te quedas, desde el punto de vista literario, es una cosa increíblemente torpe, ¿no? Porque decir que tengo derecho a la educación y inmediatamente decir que se reconoce, o sea, existe, y lo que hay que hacer es reconocerlo. Entonces, si existe, hay que reconocerlo. ¿Para qué usted va a debatirme, no? Y ahí se ha planteado la problemática más viva, más conflictiva y contundente de lo que fue las fuerzas de izquierda que perdieron la batalla, aunque salieron contentas por haber logrado al fin y al cabo un consenso que fue útil desde el punto de vista histórico, pero que dejó a la izquierda colgando de un hilo que no ha permitido balancearse mucho con esa amarre. Es un drama de este país que tengamos que discutir se reconoce el derecho de elección. ¿Pero de quién? ¿Elección de qué? Es decir, empiezas a buscar y ves que es un lenguaje vacío, que se sospecha que quería decir, pero que no se puede decir porque hay tabús. Que los enemigos de este artículo fueron la Iglesia, la derecha recalcitrante y las órdenes religiosas en general, que veían peligrar la intervención del Estado hasta puntos que hicieran desaparecer los beneficios y las prebendas que habían ahorrado y que habían atesorado durante la dictadura. El artículo 27, al decir que los ciudadanos tienen derecho a la elección, están poniendo encima de la mesa lo que después se le llamaría teoría del mercado, porque para elegir tiene que haber variedad. Si no hay variedad no puedo elegir. Y si hay variedad, alguien tiene que ser mejor que otro, porque si no, no existiría la variedad. Y entonces lo que quieren decir es que es constitucional para ellos el sustraer cualquier competencia que puedan arrastrar del sistema público para darlo a las fuerzas de derechas. Este año os recuerdo que no ha habido diatriba ni trifulca con el tema de la Iglesia y el pago de impuestos, y parece que se han callado porque debía haber un pacto entre el Vaticano y el gobierno español por el cual se han calmado las aguas, pero las aguas siguen revueltas. Y ahora veremos lo que pasa cuando hay una reforma que transforma las reivindicaciones que parecen que son normales y naturales en puntos de la ambición hasta extremos increíbles. Este afán de marcar la elección como criterio fundamental de la práctica pedagógica es inviable. O sea, cualquiera que se detenga no se puede elegir. Si elegir lo pueden tener que hacer todos. Es decir, si solo vale para unos pocos, de acuerdo, puede elegir. Pero si todos quieren elegir, no puede haber diversidad para todos. Y el problema primero que plantea la lectura ahora pedagógica del artículo 27 dice que si escolarizamos a todos, cosa que es distinta de educar a todos, y posiblemente no tardemos en ver experiencias, ya se están viendo, experiencias que consiste en creer que la educación es una cosa y el sistema educativo es otra cosa, o no son superponibles ni obedecen a las mismas pulsiones éticas, políticas y de cualquier otro signo. Se nos obliga a la educación diferenciada. Perdón, quiero decir que me he equivocado en el argumento. Si lo que queremos es poder elegir, tenemos que partir de una educación diferenciada. Esto
es otro tintín que viene sonando en la realidad educativa y política española. Una cosa es elegir y otra cosa es no poder gustar de los placeres que gusta la clase dominante cuando puede elegir. Los que pueden elegir son los que tienen posibilidades de influir y los que no tienen nada que decir son sometidos al ostracismo pedagógico. Y este es un debate típicamente de derechas. Que la derecha ha disfrazado en forma de demanda de libertad, y elegir se hace equivalente a libertad, y en la libertad a la democracia, y amontados en ese caballo ya no hay quien lo apee. La diferenciación es un mandato que se deduce, que se deriva del mandato constitucional, pero tiene una traducción pedagógica que no se ve a veces en su relación con el contexto general. Y es que la pedagogía diferenciada, hablo ya de pedagogía como práctica en el sistema y fuera del sistema, la pedagogía diferenciada solo es posible si es desigual. Es decir, cuando usted me dice que cambia y diferencia y busca la inclusión y todas estas cosas que ahora se dicen, que yo a veces no entiendo, es una forma de decir que necesitamos unos centros que permitan la diferencia, y entonces eso se llama diferencia ¿para qué? Diferencia en el qué, en el cómo, en el cuándo, y ese debate los pedagogos no lo han hecho. Cuando en los años 70, con la Ley General de Educación, esto se planteó, con aquello de la educación personalizada, que no sé si os sonará porque al menos tenéis referencias que habréis oído hablar de ello. Y ese tipo de pedagogía dividió al contexto social, dividió a la sociedad, porque los profesores no encontraban la manera de llevar a cabo este tipo de planteamientos pedagógicos. Dicho de paso y adelantándome un poco, si es que me da tiempo, si es que utilizo bien el tiempo, una cosa es predicar y otra es dar trigo, una cosa es predicar la innovación educativa y otra cosa es hacerla. Y sencillamente la pedagogía, esto va a ser una brutalidad que lo que voy a soltar, sencillamente la pedagogía diferenciada o es desigual o no es nada, porque ¿qué sentido tiene dos centros que sean iguales si no hay 20.000 centros que sean diferentes para que puedan ser elegidos como iguales todos los demás? La pedagogía diferenciada fundamentó aquello que también recordaréis de la educación personalizada, que consistía en romper los libros de texto encuadernados con anillas para volver a encuadernarlos con paquetes de anillas que son intercambiables. Habíamos logrado la división de los panes y los peces con un tema que causó furor entre las aulas, las fichas de individualización y, por lo tanto, las tácticas de diferenciación y de desigualación. Cuando se pide desigualdad, ¿qué se pide? ¿Diferencia o cantidad de bien repartido entre los seres humanos? Está claro que cuando ha triunfado la diferencia, el sistema pedagógico no es justo y no podemos conformarnos con la situación. Por otra parte, yo estoy en una fase de mi evolución que está ya muy, muy atrasada. Una cosa es que yo predique la gracia. Gustavo Bueno utiliza el símil de que la educación es como la gracia, que lo inunda todo, lo santifica todo y lo valida. En España la educación privada tiene aproximadamente un 33% de peso en el sistema de la estadística, y es una proporción poca, pero los países que tanto han sido traídos por los españoles responsables de las directrices de que el porvenir está en Finlandia, este año pasa a Estocolmo, al otro se va al norte de Europa, a Japón, vuelve a Singapur, y entonces te das cuenta de que las prácticas que utilizan para resolver el problema de la diferenciación acaban en prácticas que son inevitablemente sesgos de los
los humos pedagógicos que cada cual tiene. La pedagogía de la diferenciación es una pedagogía que requiere profesorado que entienda las reformas y el España, esto es histórico, yo siento decirlo por si alguien se molesta, pero la administración ha caído, yo no sé por qué, algunas veces lo hemos discutido con Miguel, ¿por qué tenemos la manía de que el Estado intervenga en la diferenciación de los currícula? ¿Por qué el Estado, a través de la institución escolar, gobierna lo que es el hervidero de perspectivas sociales, artísticas, científicas, etcétera, etcétera? Hay que hacer del currículum inútil, que es la mayor parte del conocimiento que nos ocupamos nosotros los pedagogos, psicólogos y demás compañías de viaje, ¿por qué no hacemos el siguiente ejercicio? Cada vez que nos hablen de innovaciones, le preguntemos, ¿y cómo se hace, colega? O sea, dime cómo lo haces y enséñame y yo copiaré, porque la pedagogía se reproduce copiando. Y es bueno que copie, lo que pasa es que no debe ser cualquier cosa copiable. Están avisando. De la baraúnda de cuestiones que han venido estos años a cuento, que han introducido verdaderas innovaciones en el sistema educativo, es el hecho de haber aparecido una nueva literatura pedagógica, que son los informes nacionales e internacionales. Y los elementos que toman de otros planteamientos, de otras éticas y de otras innovaciones, es que eso no conduce a nada. Es decir, lo que podemos sacar después de atiborrarnos de leer el PISA, la OCDE, las cifras del Ministerio, eso todos los años acaba en fracaso escolar inexorable. Es decir, plantear como racionalidad, y esto no sé si me explicaré suficientemente claro para mostraros la dependencia, darle prioridad o relevancia a las pruebas externas para calibrar la calidad de los sistemas educativos, de los centros y de los profesores es no entender nada. Y a lo que ha conducido la pedagogía de este tipo de literatura es a despistar y a quitar la atención hacia caminos que no sean peligrosos para las administraciones. Yo no sé aquí cuánto supone el costo de hacer pruebas externas para vendérselas al PISA. En España está calibrado en torno a los 30 millones de euros como cantidad que pagamos a la OCDE para que después la OCDE venda los datos a la editorial Pearson, que es la mayor fábrica de material educativo, es decir, de material educativo sensible a los cambios pedagógicos. Si fuéramos un poco más atrevidos, diríamos que las pruebas externas, y con esto le voy a dedicar muy poco más a este tema. ¿Cómo voy de...? No me digas que cuando quiera, porque... Yo creo que, no sé, puede que sea muy prepotente, pero creo que hemos contribuido a quitar la legitimidad de este tipo de planteamientos para elaborar los currícula, las innovaciones y ver los planteamientos de pedagogías diferenciadas. A mí, lo siento, Melero, yo la inclusión no la entiendo, porque toda pedagogía es inclusiva, porque toda pedagogía es exclusiva. Y no tiene sentido el buscar en las pruebas que tanto castigan al profesorado para hacer responsables a los profesores, siendo paganos los alumnos,
porque los que sacan las pruebas al final son los alumnos. Hay un estudio de Julio Carabaña que echa por tierra la cientificidad, la corrección científica de los esquemas de PISA. Yo, por otra parte, he buscado literatura, y si la administración, que nadie te dice cuánto vale los gastos que se realizan en el tema de la aplicación de pruebas externas, que son contrarias a todo el espíritu de la escuela pública, porque la escuela pública tiene la función de integrar a los individuos y no clasificarlos. Y los tales paisanos del PISA han expuesto últimamente cuál es su interés real. Es hacer que cada centro tenga la posibilidad de acceder a los datos que le califican y sea jerarquizado con la estadística que lleva a la conclusión de que Francia difiere de nosotros, pero nosotros no sabemos en qué diferimos de Francia. Es decir, los informes externos han contribuido a dar un peso a la evaluación que desnaturaliza el proceso pedagógico y que nunca será satisfactoria, porque lo que se enseña y se aprende en las aulas no lo pueden manejar los informes internacionales. Fíjense, yo a veces lo he dicho y me permito aconsejarlo, tenemos una fuente de datos inmensamente rica en la visión de los expedientes de los estudiantes, es decir, quién suspende en filosofía, quién suspende en geografía, y eso la administración actual lo puede hacer con total precisión para saber dónde tiene las bolsas en las cuales presta su atención más prioritaria. Es decir, mientras que la administración no utiliza, yo una vez me voy de un sitio para otro, en la Comunidad Valenciana un día fui a Consellería, hace muchos años ya, a pedir las notas de quién tenía los aprobados de religión para comprobar que los que tenían religión tenían más altas las demás puntuaciones, y claro, eso es una pretensión maligna y hay preguntas que no se deben hacer. Y la inspección, cuando se proclamó, yo nada más venir, Paco Beltrán no estaba por ahí, fuimos a la inspección a ver si nos dejaban ver la documentación y dice, no, se quemó la semana pasada todo porque no interesaba tener datos. Y eso ocurre como si tuvieras uno la culpa de que el alumno saque 360 puntos o 370, que da igual. Y uno llega a la conclusión, fácil de admitir, supongo, de que solo aquel informe que preste utilidad a la práctica pedagógica tiene sentido el perseguirlo. Es decir, si yo diagnostico dónde está el kit del fracaso escolar, entonces sabré cómo lo aplicaré. No digamos cuando se trata de evaluar aspectos como la lengua o la historia de las nacionalidades, que hay que decirlo con toda precaución, pero sin miedo ni vergüenza. No se ha evaluado suficientemente con claridad cuál es el estado del dominio de las lenguas, del gasto que se ha realizado en esas políticas de normalización y que están produciendo bienes es halagable, que uno puede pensar que son interesantes para mantener, pero que raramente tienen la función de ayudarle al profesorado. Y toda información que no repercuta en el aprovechamiento didáctico del profesorado no sirve absolutamente para nada. Si después te das cuenta de que el papel de distintas agencias internacionales son manejadas por las instituciones económicas de la OCDE, como es el informe que hace anualmente el Education at a Glance, para darnos una visión de la realidad que nunca es agradable. Somos un país, y yo a veces en América Latina lo digo con toda claridad, rebelaros a hacer pruebas de este tipo. Rebelaros porque no es constitucional el hacerlas. Segundo, vais a salir siempre mal.
y pagar dinero para salir siempre mal, pues es una muy mala cámara fotográfica. Entonces, si vais a salir feos, las pruebas solo van a aumentar la fealdad, pero nunca van a mejorar. Y de esto me salto a otro tema, que es el que completa un poco el triángulo del planteamiento. Yo creo que hay un triángulo, existe un triángulo, esto es una elaboración conceptual personal, hay un triángulo que marca el equilibrio. Sabéis que el triángulo es el símbolo que sintetiza más la expresión de estabilidad, porque un triángulo nunca se cae, siempre tiene un lado sobre el cual recaer. Y el triángulo ese que yo manejo es que en la práctica escolar, educativa, hay tres núcleos que están en tensión y en interacción de modificarse unos con otros. Me refiero a que cualquiera que pretenda entender el sistema educativo tiene que pensar que existe un Estado que regulará inexorablemente y para bien los sistemas escolares, porque yo creo que lo que hay que hacer ahora es alabar lo común, alabar lo homogéneo común en lugar de lo heterogéneo diferente. Y es hora de que no olvidemos que la educación forma parte de la masa de cemento que solidifica nuestras construcciones y que sin esa base social sólida, la escuela en la sociedad tenderá a la dispersión, a la desgregación y a la ineficacia. Una prueba de ello está pasando, esto lo siento decirlo, pero creo que lo siento muy directamente. España tiene 17 sistemas educativos, que es una exageración porque tiene mucho más de conjunción y de coordinación, pero peligrosamente se está instalando la idea de que cada cual tiene que hacer su currículum. Esto es una barbaridad que no se la explica a nadie viendo desde fuera, porque puede haber una parte del currículum que sea inexorablemente importante incorporar, pero el resto de la educación versa sobre verdades inexorables y las ecuaciones, si hay que darlas, son iguales en el País Vasco que en Alicante. Y hemos dado alas al discurso diferenciador haciéndolo democrático y, sin embargo, es todo lo contrario. El sistema es más democrático cuanto más consolide la unión intelectual que va de la mano de la unión cultural. Esto es un problema que en nuestra sociedad no tocamos. Hace unos años, con Jaume, que está por ahí, se ha ido. No, era para aludir a una experiencia que tuvimos con él. Nosotros tuvimos un contrato con la Consellería hace mucho tiempo, eran hace lo menos 10 años. Tuvimos un encargo para ver la reforma de las enseñanzas medias. Coincidía en el tiempo con la misma política en Andalucía, y en Andalucía nos dieron también el contrato a otros que estáis aquí para realizar la evaluación del sistema educativo. Un año después los informes dormían tranquilamente, los cajones de Rubalcaba, que no quiso en ningún momento hacerlo público, porque eran los momentos en que confesar un fracaso se lo adjudicaba la Administración sin ver que no tiene visos de verdad ni ningún futuro. Donde ha habido cambios muy importantes, y de esto no pasa desapercibido, es en el plano de la consideración de la cultura. Con la bagatela esta de la sociedad de la información, que estoy de acuerdo en lo que decía Ángel, lo comentaría de otra forma, pero sería lo mismo, hemos cambiado el concepto de conocimiento por el concepto de información. Y eso es un cambio trascendental desde el punto de vista pedagógico y educativo en general. Decir que la escuela tiene que desarrollar una cultura es decir que por cultura se entiende algo más que conocimientos y mucho más que libros de texto.
Es decir, cuando digo que la escuela tiene que obedecer, dar una cultura relevante, estoy aludiendo a unos contenidos que desbordan lo que ahora denominamos contenidos. Los conocimientos que se dan en la escuela, en las pruebas que se practican, en las lecciones, son lecciones de un conocimiento sui generis que no tiene presencia en ninguna parte, nada más que en las escuelas. Yo puedo hablar de cultura catalana, cultura andaluza, puedo hablar, pero no puedo hablar de currículum homogéneo. Perdón, no admiten que por el currículum homogéneo uno tenga que trabajar por lo que es común. Y hoy merece la pena trabajar por lo que es común. Y eso supone deshacer el concepto de cultura dominante, porque la cultura dominante son retazos de la historia del currículum, que como todo el mundo sabe es una conquista contingente, es decir, que pudo haber ser otra. El currículum es un producto que procede de influencias muy diversas y ha dado lugar a planteamientos muy diferentes. La cultura tampoco son las asignaturas y basta ver cualquiera de ellas para darse cuenta. Basta comparar un programa del Canal 2 de televisión para que nos demos cuenta qué puede ser en la escuela un conocimiento atractivo y qué puede ser algo que no tiene sentido. Yo digo que la cultura del currículum escolar tiene que ser significativa desde el punto de vista de su contenido, relevante desde el punto de vista de su presencia como un conocimiento más y además ser atractiva y bien gustosa. Lo sintetizo en una metáfora gastronómica que aquí, dada la hora, puede que tenga alguna realidad. Necesitamos alimentos sustantivos que alimenten pero que no espanten. Y eso es posible porque lo vemos con un territorio que es paradigmático, el papel que desempeña en la cultura la divulgación científica. La divulgación científica, como podéis recordar y ver cualquiera que observe estos programas, accede a un conocimiento que es relevante porque trata problemas importantes, que es sustantivo porque la gente se divierte y se lo lee y además es gustoso aprenderlo. Y con esto rescato el tema de que el fracaso escolar está en el fondo y en la forma de una pedagogía que tiene por cultura algo que no es un contenido relevante. Démosle a los chavales de cualquier edad, démosle conocimientos útiles, conocimientos significativamente útiles, que son verdades que son susceptibles de ser proclamadas como cultura verdadera y sin embargo quítenle esos bodrios que son a veces los libros de texto y no todos los libros de texto. A este respecto mencionaré un aspecto último que podemos, si hay tiempo, no sé si se puede. En la sociedad esta que nos ha dibujado Ángel y yo en la más concreta que he dibujado como en las líneas de actuación, hay un tema que merece la pena tocar y un poco darle la vuelta. La renovación educativa, los movimientos de renovación, las prácticas que en el Estado español se emprendieron y en España igual que fuera y dentro del Estado y fuera del Estado, las prácticas se han visto, hemos visto a las prácticas como los barcos que nos salvan del diluvio que os decía con respecto del ángel. Hoy no podemos hablar, cuando hablamos de sociedad del conocimiento, no podemos hablar de la escuela en términos de materiales curriculares, que esto es un lenguaje que nos es muy querido. No hay material curricular que agote el conocimiento y no todos los materiales curriculares que son fundamentalmente construidos en torno al papel y como mucho sumando la fotografía, pues hoy es necesario plantearse una política diferente de fuentes de la información. Y entonces habría que analizar cómo en las escuelas entra o no entra la información relevante actual
y verdadera, que merezca la pena tratarla con chavales de cualquier edad. Hay ejemplos por todas las partes de movimientos que han tenido la precaución de buscar una alternativa a los libros de texto dominantes, pero hay que decir que si hay textos, como decía Stenhouse, un autor querido por muchos de nosotros, como dice Stenhouse, si no tengo un profesorado adecuado, ya me pueden ustedes cambiar de currículum, que no pasará nada. Denme un currículum y si me lo ponen delante, denme una nota de que eso existe, buscando las formas alternativas de educación. La educación diferenciada es imposible de llevar porque esa educación, además de ser socialmente peligrosa, implica unas derivaciones didácticas que son imposibles de atender. Pensad que las prácticas pedagógicas vienen de determinaciones culturales lejanas y el libro de texto es lo más semejante al catecismo. Y el catecismo se hizo, esto es una digresión, pero la conecto yo, lo que pasa es que no seré capaz de hacerlo ahora. Los catecismos se inventaron en el siglo XVI fundamentalmente y XVII como medios de controlar a los frailes que andaban sueltos por América Latina predicando lo que se les ocurría. Y la práctica de los frailes que tan buen trabajo hicieron en las construcciones y avanzadas a poblaciones reconvertidas al cristianismo, esos frailes no tenían más doctrina para enseñar que el catecismo. Y el catecismo llevaba el nihil ostat de la autoridad eclesiástica, lo mismo que nuestros libros de texto hasta el año 70 llevaban el nihil ostat también. Hoy podéis ver cómo se ha concebido ese tema. Y ese tema se ha concebido que la autoridad define lo que se dice que hay que aprender, se aprende lo que los libros de texto mandan y se examina uno de lo que quiere el profesor o sabe el profesor. Yo creo que conviene que me calle porque deberá. Y, en fin, que es un tema, son temas que están ahí encima de la mesa y que pasan desapercibidos. Actualmente a mí me preocupa la fatiga que se observa en el sistema educativo, la renuncia a plantear cualquier problema de tipo crítico, a no seguir los mandatos de la administración, pero dándole las razones por las cuales alguien piensa distinto. Yo he asistido a la pedagogía por objetivos, después he asistido a la pedagogía personalizada, después asistí a las unidades didácticas y después vino el tema como era el 1, 2, 3 de César Coll y los aprendizajes de conceptos, habilidades y actitudes. Después las competencias, que esto fue un divertimento porque a mí me daba pena ver a las gentes cómo asimilaban un concepto que no entendían. Porque hay 85 acepciones de competencia y tienen muy diverso origen en la formación profesional, en el estudio de puestos de trabajo, etcétera, que pueden ser importantes. Pero no puedo reducir el currículum a competencias porque no cabe el conocimiento en todo el conocimiento no cabe en unas cuantas competencias. Ahora me han dicho que los aires suenan por otros caminos y que ya se habla de ámbitos del saber, cosa que es mucho más racional, y a unidades de organización curricular que están bien orientadas, me parece, en la medida que buscan definiciones amplias de contenidos y no precisiones de objetivos, que eso no le incumbe a la administración. La administración debería gobernar y gobernar es marcar las políticas y las políticas es influir en los estados de bienestar de la gente a nivel personal y a nivel social. Ite missa es. Amén.
Yo con mi formación religiosa... Se te ha notado. Os quiero comentar, teníamos previsto, si acababan antes, intervención del público. Pasé coherente un poco con el foro. Si de caso lo aparcamos para la mesa redonda, donde puede haber intervenciones sobre todo lo que estamos trabajando. Pero escuchando a los dos, realmente siempre me ha maravillado que tanto Ángel como Pepe dicen las cosas a veces que uno le gustaría haber dicho. O sea, es como, a Pepe se lo he comentado alguna vez, es como mirar las cosas desde fuera, ¿no? O sea, nosotros dices las cosas y él tiene una forma de dar la vuelta, lo ha dicho en un momento, dar la vuelta y analizarlo de un punto de vista, una mirada diferente, ¿no? Pero, aunque no estaba previsto, fijaros que en la transparencia dice homenaje y salen los dos. Y los dos yo creo que son la moneda de dos caras educativas, con lo cual es verdad que hacemos un homenaje a Pepe, pero ¿por qué no un homenaje a Ángel, que con su discurso tan interesante que siempre hace nos ayuda a ir avanzando? Con lo cual homenajamos a Pepe y, ¿por qué no?, a la otra cara de la moneda educativa, que es Ángel. Ángel. Yo la cruz. Yo la cruz y la cara. Podrías arriesgarte. Se escucha un momentito nomás. ¿Qué? Que te dice que quién es la cruz y quién es la cara de esa mujer. Y yo lo que le digo es que agradezco mucho que participe en este homenaje, pero no es mi día, es el día de Pepe. No, pienso que la cruz es él. Mi misión, yo creo que me defino a mí mismo como alguien que tiene ganas de incordiar. Como no hay café, no tenemos presupuesto, haremos antes del descanso, sí que aparece en el programa, de que hacer un regalo a Pepe Jimeno. A Ángel no tenemos. A la cara. Y entonces pensamos, el Foro de Sevilla, ¿qué regalo le hacemos a Pepe, no? Uno dijo, hombre, le podíamos hacer una medalla. Hombre, Pepe tiene medallas en el cajón olvidadas que no sabe ni dónde están, ¿no? ¿Qué le podíamos hacer más a Pepe? Un reloj inteligente. Digo, hombre, Pepe no creo que lo utilice. No creo que utilice el reloj inteligente y tal. Entonces, ¿qué mejor que un libro? Pepe ha escrito en su vida tantos libros que tenemos en las estanterías de casa, ¿no? Y vamos a hacer un libro. Y se hizo una llamada, pues, a mucha gente. Respondieron los que respondieron, pero aquí está el libro. En el fondo, el libro publicado es único. El presupuesto no daba para más. Y en el foro le va a regalar el libro de escritos de amigos, de compañeros, de gente latinoamericana, de gente que no es del foro también, ¿no? O sea, y bueno, recuerdan un poco, yo creo que es un libro de cuál ha sido la aportación personal y colectiva a cada uno de nosotros, ¿no? De la larga trayectoria de Pepe con nosotros, ¿no? Aquí está el libro, lo tenéis en la página web. Sí que está en la página web del Por Otra Política Educativa, tenéis todo el libro, o sea que lo podéis bajar. Por desgracia no podemos haber editado tantos para regalar, ¿qué más hubiésemos querido, no? ¿Qué más hubiésemos querido? Pero Pepe, aquí tienes tus amigos, tus compañeros, maestro de maestros, lo que piensan sobre ti. Muchas gracias, Pepe, ha sido un placer. Que no se preocupen los presentes si tiene alguno pendiente alguna oposición. Ya no salgo en los tribunales. Entonces podéis decir lo que queráis. El libro dice homenaje a José Jimeno Sacristán y dice una vida de trabajo y compromiso educativo. Por Otra Política Educativa, Foro Sevilla, abril del 23. Justamente después de San Jordi, ¿no? Del libro. Muy bien. Pues señores, muchas gracias. Señoras, compañeros, vamos a hacer un descanso. Vamos a cortar un poco, intentar llegar antes porque... Perdón, me olvidaba y me ha insinuado... tenemos un pequeño regalo que se va a hacer a la compañera que ha acompañado a Pepe y nos ha acompañado a nosotros a Justi. Carmen le va a hacer un pequeño obsequio de recuerdo a Justi, ¿no? Que para nosotros ha sido, no digo la mujer que acompaña, sino una compañera de verdad.
A Eva no tenemos nada. Se lo entrega a Carmen, una de las fundadoras del Foro de Sevilla. Un pañuelo para Justita. Descansamos, estiramos las piernas, hagan ustedes lo que quieran o hacer lo que queráis. 20 minutos y empezamos a preparar la mesa redonda y ahí sí que podemos hacer el debate. Pues muchas gracias a todos y al descanso.